Bienvenidos a este nuevo encuentro mediático entre la Crónica del Quindío y UFM Estéreo 102.1. Nos reunimos, como ha sido habitual, durante esta vigencia para conversar con diferentes actores, tanto del sector público como privado, de una agenda que es de interés público. Hoy vamos a hablar de la vivienda en el departamento del Quindío y lo hemos titulado como Preservar el Futuro. Ese será el asunto que nos ocupe en los siguientes minutos. Ustedes pueden dejarnos sus comentarios a través de las redes sociales, en donde estaremos muy atentos para trasladarles sus inquietudes a los invitados en el día de hoy. Como siempre, un gusto recibir en el auditorio del Jardín Botánico de la Universidad del Quindío a la Crónica del Quindío para abrir esta conversación. Ana Milena, buenas tardes, que hoy es en torno a la vivienda. Ernesto, buenas tardes para usted, para nuestros invitados y por supuesto para quienes se conectan con nosotros a esta hora a través de nuestras redes sociales. Como usted lo decía, un tema muy importante tenemos hoy, la vivienda en el Quindío, un tema de expansión, de retos, de proyecciones, pero les voy a presentar a los invitados que vamos a tener en este foro. Vamos a estar hablando con Lina Marcela Roldán Prieto, gerente de Proyecta Quindío, Milena Arango Peláez, gerente de Camacol Regional Quindío, Leonardo Rodríguez Ospina, coordinador de vivienda de Confenalco Quindío, y José Alejandro Mejía Giraldo, director de desarrollo de negocios de la constructora Camo. Por supuesto, mañana en nuestra edición impresa de la Crónica del Quindío encontrarán los lectores un resumen de lo que conversemos durante la hora y media que estaremos al aire a través de los 102.1 de UFM Estéreo y de las redes sociales de la Crónica del Quindío. Ana Milena, usted estaba muy chiquita, yo soy un poco mayor, pero hizo carrera en el país, una frase que decía que el proyecto de vida de los colombianos se resumía en tener casa, carro y beca. Esa era la publicidad de muchas de las instituciones financieras. También ha hecho carrera una frase que dice que tener vivienda no es riqueza, pero no tenerla es pobreza. Cualquiera sea la apreciación, pues la vivienda siempre ha estado, Ana Milena, dentro de los sueños, dentro de las expectativas de la mayoría de los colombianos y puede ser un sinónimo de realización. Este preámbulo para preguntarles a nuestros invitados, en el orden en que están ubicados en nuestra mesa, comenzando por la gerente de Camacol en el Quindío, si este es un buen momento para adquirir vivienda y cuál sería el consejo de ustedes para las personas que están pensando en hacerlo. Ana Milena, buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes, Ernesto, Ana Milena, además por esta invitación acá en la Universidad del Quindío. Bueno, un momento para comprar vivienda, siempre es un buen momento para adquirir vivienda. Máxime si es un interés general familiar, es un objetivo familiar, es un proyecto de vida. Adicional, pues nosotros en este momento estamos atravesando un momento retador en el sector de la construcción, no solamente en el departamento del Quindío, sino a nivel nacional, por todas las apuestas que ha tenido el gobierno, el gobierno del cambio. Pero sí, siempre es un buen momento para comprar vivienda, hay que tumbar esos mitos, además que los jóvenes ahora no quieren comprar vivienda, sí, los jóvenes quieren comprar vivienda, también de pronto no con la misma intención que lo hacían nuestros padres o nosotros mismos, pero sí es un buen momento para comprar vivienda con las condiciones actuales y con las que está presentando el mercado actualmente. El consejo para las personas que deseen comprar vivienda es estar informados. Infórmense, la compra de vivienda no es una compra inmediata. Hay que estudiar, analizar todos los proponentes, hay que ir a los proyectos, hay que estudiar muy bien a la constructora en la cual estás haciendo la promesa de compraventa, cuáles son las experiencias de todos estos proyectos que han tenido, entrar a las páginas, cuáles son los problemas o los conceptos que dan quienes han comprado vivienda con esa misma empresa. O sea, tenemos muchas posibilidades de recibir información de calidad
y lo más importante, informarse y que no es una compra inmediata, sino que es una compra bien pensada. Misma pregunta. Bueno, muy buenas tardes para todos, para los cibernautas, agradecer a la Crónica del Quindío, a la Universidad del Quindío por esta gran oportunidad y qué buen espacio para poder difundir lo que todas las entidades hacemos en pro de la vivienda. Sí, como lo dice la doctora de Camacol, la vivienda es el sueño de todos nosotros, de cualquier ciudadano, y creo que sí, es en cualquier momento que nosotros o es el apropiado para adquirir vivienda. Simplemente es estar muy informados y obviamente ahora con la vivienda de política departamental, que este es un gran espacio para que conozcan, pues poderle brindar a los quindianos la posibilidad de que adquieran vivienda nueva y que no importa las circunstancias, vamos a hacer todo lo posible por apoyarlos para que lo puedan hacer, para que cumplan este sueño. Usted lo dijo muy bien al principio, tener vivienda no es riqueza, pero no tenerla es pobreza. Entonces hoy con estas entidades es de informar y que simplemente, como ya lo referenció mi compañera, es buen momento siempre para tener ese sueño latente y poderlo cumplir con los quindianos. Hemos procurado en cada foro de esta alianza contar con una mesa en la que esté la representación de las distintas fuerzas. Hoy contamos con la representación gremial en cabeza de Camacol, con el Estado representado en el gobierno departamental a través de Proyecta y, por supuesto, con la empresa privada representada en la constructora Camu, una constructora de las más antiguas y representativas del departamento, y, por supuesto, con la representación del sector productivo y del trabajador en cabeza de Confenalco, de tal manera que ustedes van a encontrar pues una pluralidad de opiniones para que el debate sea lo suficientemente amplio. Leonardo, la misma pregunta. Buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes para todos. Muchas gracias por la invitación. La vivienda siempre será la meta de la gran mayoría de los seres humanos. Y cualquiera que sea el escenario, siempre va a ser el enfoque que va a tener una persona desde que inicia su vida. O sea que hayan o no hayan subsidios, siempre va a tener la posibilidad el ser humano de iniciar el proceso de su, como lo dijo Milena, de su proyecto de vida, que la gran mayoría de los seres humanos tenemos como meta, como proyecto de vida, tener una vivienda propia. Y el consejo, como lo decía Milena y como lo decía Lina, es verificar qué constructora tiene el proyecto que cuente con las condiciones en las cuales cada ser humano tiene como meta, no solamente en la parte del inmueble, sino en las áreas que van a brindar su bienestar, no solamente el de ellos, sino el de su familia y el de sus hijos si los tienen en ese momento. Entonces, realmente hay mucha gente que llega a la caja de compensación pensando en que solamente pueden tener una vivienda si tienen el subsidio también del Estado, y ya les hemos demostrado que poco a poco y con la proyección que se hace en la compañía, de la caja de compensación, del banco y de la constructora, pueden adquirir el inmueble sin la necesidad de tener un subsidio como lo quitó el gobierno nacional, el de Mi Casa Ya. Muchísimas gracias. José Alejandro Mejía Giraldo es el director de Desarrollo de Negocios de la constructora Camu. Doctor José Alejandro, este es un buen momento para comprar vivienda y ¿qué consejo le daría usted a las personas interesadas en hacerlo? Buenas tardes, Ernesto, y muchas gracias a todos los panelistas y a ustedes por tenernos invitados el día de hoy. Yo creo que, como han dicho los panelistas anteriores, pues la vivienda siempre es una necesidad. Entonces yo creo que siempre es un momento importante para comprar vivienda. Hoy, a pesar de que no existen subsidios del gobierno nacional, siguen habiendo posibilidades para adquirir la vivienda. Y eso hace que sea un muy buen momento para adquirirlo. La necesidad de vivienda sigue siendo evidente, las familias siguen creándose, siguen creciendo, es una inversión sólida. Si uno mira a lo largo del tiempo la valorización que tienen los inmuebles en la ciudad, pero en general siempre es positiva y es muy estable. Es una inversión que es segura y rentable por el lado de la inversión. Y en segundo lugar, es una inversión que además genera cimiento de vida.
que es algo importante, la vivienda genera esa solidez a través de la cual uno puede desarrollar su proyecto de vida si es el interés para hacerlo. Entonces yo creo que es un buen momento para hacerlo. Las condiciones hoy de tasas de crédito son favorables, son unas condiciones de acceso. A través de asesoría uno puede llegar a su cierre financiero, y es algo que hoy cada vez exponemos más, y es: nosotros no contamos ya con vendedoras, sino con asesores, con personas que puedan darle información suficiente al cliente para que tome una decisión, porque la decisión no solo depende, como decía ahorita el doctor Leonardo, de cómo es el inmueble, sino cuál es el entorno del inmueble, cuál es la proyección de valorización del inmueble, cuál es la condición del cliente, cómo puede acceder a un crédito, cómo puede acceder a diferentes mecanismos que hay financieros para acceder al mismo. Entonces yo creo que, para cerrar, sí es un buen momento para adquirir vivienda, siempre es importante asesorarse bien para tomar una buena decisión. Definitivamente la conclusión en esta primera parte de nuestro foro es ese consejo. Sí es un buen momento para adquirir vivienda, sin importar la edad, va a ser algo muy importante para el futuro, pero aquí también hay una pregunta que es muy precisa para este tema de ese consejo, de las dudas, los miedos que pueden tener, por ejemplo, los jóvenes en adquirir vivienda propia, en que si no hay de pronto un patrimonio alto para adquirirla. Y esta pregunta es para Milena Arango Peláez, gerente de Camacol Regional Quindío, y es: ¿cuáles son los principales retos que enfrenta hoy el sector de la construcción de vivienda? Bueno, yo creo que uno de los principales retos es la asequibilidad a los subsidios. Es determinante para un grupo específico de personas que tengan el subsidio para poder acceder a esa vivienda, máxime si es vivienda de interés prioritario o vivienda de interés social. Uno de los retos es poder llegar a unos acuerdos con los gobiernos siguientes, no solamente gobierno nacional, sino con los gobiernos departamental y municipal, para que del presupuesto de ellos puedan adquirir o representar algunos recursos que puedan desarrollarse en pequeños subsidios a los compradores de vivienda, tanto del nivel departamental o municipal, como lo decíamos, para que ellos puedan tener ese cierre financiero. Los retos básicamente es el lograr la cuota inicial. Cuando un comprador de vivienda se encuentra con la posibilidad de acceder a esa vivienda, pero no tiene la cuota inicial, ahí básicamente ya no puede acceder, porque o paga arriendo o paga la cuota inicial. El subsidio sí es digamos que marca una diferencia muy grande en el poder adquirir la vivienda y no adquirirla. Otro de los retos importantes que tenemos es la política de vivienda nacional, las tasas de interés también, aunque José Alejandro ahora lo decía, que las tasas han venido a la baja, es cierto. Esperamos que también se encuentren como en unos puntos donde tuvieran más sinergia también con las entidades financieras, para que los compradores de vivienda pudieran tener este crédito y este cierre financiero. Pero sí son varios retos que encontramos nosotros ahora. Yo quisiera, Milena, hacer una contrapregunta a la gerente de Camacol, porque es que ha abierto un debate que es necesario dar y que no quisiera dejarlo para más adelante. En el 2024 en Colombia se experimentó un frenón sin precedentes, tanto para las viviendas de interés social como para las viviendas de interés prioritario. La inversión en vivienda, dicho por los gremios, entre ellos Camacol, más baja de los últimos 20 años es la que se está presentando. Llevamos 10 trimestres acumulados de inversión de decrecimiento en el Producto Interno Bruto. Se prevé que la inversión en vivienda este año tenga un decrecimiento del 6.5%, y lo que es más preocupante, que el próximo año el decrecimiento sea del 1.2%. Es decir, no es para nada halagador el panorama de acceso a la vivienda en los años por venir, como no lo ha sido desde el año 2024. Ante ese panorama, gerente, por eso quería hacer la contrapregunta y hacerla extensiva luego al Estado en representación de Proyecta, a Confenalco y a Constructora Camo, ¿cómo han capoteado ustedes ese mar tan picado en el que han tenido que navegar
los colombianos en cuanto a la posibilidad de acceso a vivienda. Muy bien, aquí tendríamos que estudiar como dos frentes importantes. Uno tendría que ver con el comprador de vivienda, cómo lo ha capoteado, pero también con el desarrollador, o sea, nuestros afiliados constructores, en ese mar, pero es un mar también de posibilidades, pero un mar de aprendizaje. Ellos han tenido que aprender mucho también del mercado, de las posibilidades que está dando el mercado, pero también de las restricciones que hemos tenido. Y si bien a nivel nacional se ha venido disminuyendo la actividad edificadora, pues el efecto también se ha dado en todo el departamento del Quindío. Nosotros llevamos varios meses con iniciaciones cero de proyectos, es decir, hemos lanzado unidades, pero no hemos iniciado. Y eso tiene que ver mucho también el impacto económico, porque uno de los factores más importantes del empleo, la cristalización del empleo, se da cuando hay iniciación de vivienda. Ahí es donde se mueve, digamos que toda la cadena de valor del sector de la construcción. Pues lanzamos, cuando se logra el punto de equilibrio, pues se inician los proyectos, pero en este caso llevamos varios meses con una caída muy grande, vamos con un 38% de caída de iniciaciones de obras. Que no el había departamento pasado. del Quindío. Tenemos un factor importante de desarrollar, es con las ventas. Las ventas se han incrementado, llevamos año corrido con más o menos 2.543 unidades vendidas, pero y en oferta hemos incrementado, pero también por un factor importante. Nosotros teníamos más o menos 1.960 unidades en oferta y ahora tenemos aproximadamente 1.000 unidades más. Pero esto tiene alguna explicación, y es que en la oferta nosotros teníamos solamente Armenia y 2 municipios aledaños. Ahora tenemos la oferta no solamente de Armenia, sino sumado con Montenegro, Quimbaya, Circasia, Calarcá, La Tebaida. Entonces, por esa razón hemos incrementado en más o menos 1.000 unidades de vivienda, pero sí, el impacto se ha visto también en el departamento del Quindío. Pero hay algo también que resaltar, y es que muchas personas quieren venir a comprar en el Quindío, es decir, la oferta que tenemos es oferta que se vende, ¿sí? O sea, muchas personas interesadas, no solamente nacionales con nacionales, sino del extranjero, interesados en venir a vivir en el Quindío. Bueno, Ernesto, realmente ese decrecimiento que se tiene ya en los programas de vivienda, en todo el tema de la economía del país, pues nos está afectando mucho el tema de vivienda en el departamento del Quindío. Desde el sector público ha sido un impacto fuerte. La política de vivienda en este gobierno ha sido mínima, donde los recursos, como lo repito, han sido mínimos para el departamento. Aquí el tema es que este decrecimiento que ha logrado que aumente el déficit de vivienda en el departamento del Quindío. Desde la política de vivienda, yo les quiero contarles que en las jornadas y ofertas que hemos hecho en todos los municipios, se nos inscribieron 22.273 quindianos con necesidades de mejoramientos de vivienda y de vivienda nueva. Esto está mostrando un déficit muy alto, y es un déficit que lamentablemente con las condiciones económicas actuales del país y del departamento, pues no lo vamos a poder abarcar todo. En mejoramientos de vivienda, las personas quieren o desean mejorar sus viviendas, se nos inscribieron 6.396 personas, y para vivienda nueva, los quindianos, 15.877 quindianos quieren vivienda nueva y ven ese sueño muy lejano. Por eso, claro, nos ha afectado este decrecimiento, este déficit en vez de disminuir aumenta, pero creo que ahora que entremos ya a definir la política de gobierno de vivienda departamental, pues vamos a lograr impactar un poquito ese déficit, y que hay otra connotación, y es que lamentablemente con la desaparición de los programas del gobierno, empezando por Mi Casa Ya, pues ya las viviendas nuevas no son 100% gratuitas. Ya los quindianos deben tener ese cierre financiero. ¿Qué es un cierre financiero? Pues un recurso, empezando por una cuota inicial. Cuando hablamos de proyectos de vivienda de interés prioritario, estamos hablando netamente del sector público, pero entonces ellos ya tienen que tener un cierre financiero, que es lo que en este momento pues de pronto desmoraliza un poco los quindianos, pero pues a tener
ya una política de vivienda que vamos a impactar 736 viviendas nuevas, a no tener en un gobierno, pues es algo que hemos avanzado, que hemos luchado y que ahorita les contaré cómo se ha logrado a través del gobierno departamental, pues impactar un poquito ese déficit para los quindianos. Bueno, pues para Confenalco Quindío ha sido también un reto frente al tema de la disminución paulatina de los subsidios que entregaba el gobierno nacional. Desde el año 2022 finalizando, recuerdo que nosotros teníamos un proyecto, Ciudad La Confenalco, y desde allí se inició todo el proceso para poderle dar como un viraje por falta de los recursos del gobierno nacional a esta cantidad de personas que ya estaban inscritas ante las constructoras, con la parte de la banca, y pues lógicamente al quitarle esa posibilidad no tenían el cierre financiero. Pues uno de ellos es que la gran mayoría de las personas afiliadas a la caja, nosotros atendemos es todas las personas que están afiliadas, querían tener subsidio, pero para nosotros es muy complicado porque nosotros tenemos, de acuerdo a la reglamentación nacional, tenemos un porcentaje de ese recurso para poder dar esos subsidios de vivienda nueva, y de allí pues tuvimos que ingeniarnos también para que estas personas no tuvieran que renunciar a sus proyectos, sino que iniciaran un proceso de pronto con un poco más de tiempo para que ese recurso que les hacía falta pudieran hacer ese cierre. No ha sido fácil, pues porque de todas maneras para nosotros, como cada compensación, todas las personas creen que nosotros le podemos dar en la parte de la postulación el 100% y el recurso no nos alcanza como tal. Entonces, sí ha sido complicado, pero de igual manera hemos tratado de llevar a las personas que son afiliadas a la caja para que puedan conseguir. ¿Y qué tipo de subsidios están entregando desde Confenalco? Nosotros entregamos subsidios, tenemos 3 modalidades: mejoramiento de vivienda, urbano y rural, construcción en sitio propio, urbano y rural, y vivienda nueva. Pues de acuerdo también a nosotros nos tenemos que ceñir a una reglamentación que tiene la Superintendencia del Subsidio Familiar. Debemos entregar también unos subsidios anualmente de mejoramiento y de construcción en sitio propio, que esto le arañamos un poquito al de vivienda nueva para poder hacer esa entrega. De igual forma, el déficit que tiene en temas de mejoramiento y de construcción en sitio propio el departamento del Quindío es muy amplio, lo decía Lina ahora cuando han hecho ellos esa investigación, y pues para nosotros mes a mes la cantidad de gente que llega, no solamente que yo tengo un lote que necesito construirlo, sino que tengo mi casa y está completamente destruida y necesito que me le haga una mejora. De igual manera, pues nosotros, ¿qué hemos hecho durante ya 3 años consecutivos? Estamos haciendo en la programación, en el cronograma, una verificación de los requisitos para que estas personas podamos tener con la postulación el subsidio como tal para este tema de los mejoramientos y construcción en sitio propio. Y el tema de vivienda nueva, que también tenemos una gran demanda en la caja, pues tratamos de que ellos puedan acceder dándoles como una pedagogía que cada uno de ellos tiene que tener en cuenta con la reglamentación que existe para cumplimiento de requisitos. Ernesto, antes de continuar con esta ronda de preguntas, yo quiero recordarle a todas las personas que están conectadas con nosotros que pueden hacer sus preguntas a través de nuestro Facebook Live. Ahí también estaremos pendientes para responderles. También quería volver al tema de que la oferta ha incrementado en el Quindío, y es que también en los últimos años el Quindío se ha vuelto un lugar privilegiado y espectacular para vivir. Muchas personas quieren vivir en el Quindío, y además que es un departamento que tiene mucha migración. Entonces muchas de las personas que se han ido quieren terminar esos últimos años de vida o construir con sus familias un futuro acá en el Quindío. Y pues quiero hacerle una pregunta pues en torno también a todo este tema a José Alejandro Mejía, director de desarrollo de Camo, y es que
la constructora cumplió 40 años construyendo en el Quindío, desde esta trayectoria pues que ha sido muy amplia y que ustedes son testigos de cómo ha aumentado ese sueño de muchas personas de vivir en el Quindío. Y es cómo perciben ustedes la evolución del concepto de calidad de vivienda en el departamento y qué aprendizajes del pasado están guiando a soluciones actuales y futuras para todas esas personas que quieren vivir aquí. Pero usted me deja que la ñapa a su pregunta sea la pregunta que estábamos haciendo para la mesa principal. Perfecto, y muchas gracias por la pregunta. En primer lugar, pues cumplir 40 años es un orgullo para nosotros. 40 años, yo creo que es fácil decirlo, pero es un trayecto muy largo. Es una consolidación de una empresa que lleva construyendo en Armenia, en el eje cafetero, ya 4 décadas, que eso es para las empresas colombianas un éxito grande poder trascender. Y yo creo que esa trascendencia en parte va con lo que tú mencionabas, y es esa comprensión del cambio en qué significa calidad de vivienda. Y calidad de vivienda yo creo que antes estaba muy relacionada a algo con lo que estamos comprometidos todavía, y es techo seguro, materiales confiables, cumplimiento, y eso era importante exclusivamente en el pasado, sigue siendo muy importante, y era ese cumplimiento que teníamos con materiales buenos y asegurarle una casa a una persona. Eso es lo principal que pensábamos hace 40 años. Sin embargo, eso ha ido migrando. Hemos ido entendiendo cómo cada proyecto afecta la calidad de vida de las personas en un concepto más amplio. Cómo es muy importante la ubicación que estamos escogiendo. Cómo tenemos que ir implementando diseños inteligentes de los espacios, cómo vamos incluyendo bienestar en esos diseños para que las personas integren a su hogar temas que van más allá simplemente de lo construido en temas ambientales y sociales. Hoy en Camu hay un compromiso con el tema ambiental y con el tema social. Con el tema ambiental hoy hay certificadoras que certifican que la construcción cumple con unos ahorros y que cumple con una vivienda sostenible, como lo es Edge o Casa, y hoy en Camu tenemos varios proyectos que tienen esas características y que cumplen, y que en últimas representan una mejor relación con el medio ambiente, un ahorro en el uso de servicios públicos, una forma distinta de integrarse con el ambiente. Y dos, también cómo hacemos esa integración con el paisaje urbano y con el ambiente, cómo vamos cambiando áreas de la ciudad. Es algo que en estos días pensamos desde Camu, cómo zonas de la ciudad se han ido creando gracias a los desarrollos sociales que hemos hecho, generando una dinámica local distinta. Hoy el sector de Sorrento es muy distinto de lo que era hace 30 años, que no existía, que era una finca cafetera. Los alrededores del Coliseo hoy, y posiblemente para las personas nuevas, jóvenes, pues Sorrento ha existido desde siempre, pero eso era una finca, y hoy todo ese sector se consolidó gracias a una intervención urbana que hizo Camu. Lo mismo pasó con el sector de Los Ocobos en la 19, donde 4 proyectos nuevos transformaron el entorno, con el sector de La China en la avenida Centenario al frente del Batallón, donde tenemos 4 proyectos que modificaron una zona y que permitieron un desarrollo en lo que son 10 hectáreas totales, donde casi 6 o 7 hectáreas son zonas de protección ambiental y el resto son habitacionales. Entonces, ¿cómo puedo integrar eso con el paisaje? ¿Cómo hemos hecho programas de resiembra? ¿Cómo nos hemos integrado cada vez más con las comunidades, logrando que eso que es tan difícil, hay veces que es vivir en comunidad, sea un poco más fácil? Entonces, ¿cómo vamos generando eso? Entonces, yo creo que lo principal en ese tema de calidad es entender que la calidad no es solo la construcción buena y bien hecha y segura, que es muy importante y más en una región como la nuestra, sino también cómo trascender hacia lo social y hacia lo ambiental para integrarlo de esa forma. Para cerrar con la pregunta de Ernesto sobre la dificultad que genera la ausencia de los subsidios y ese temporal que estamos viviendo desde el 2023, por decirlo así, yo creo que hay 2 temas que mencionaba Milena. El primero es cómo capoteó ese temporal el comprador. Y para nosotros fue muy triste porque era un programa que funcionaba muy bien, era un programa donde no había intervención de ninguna agente, o era muy mínima la intervención de agentes estatales, donde si usted cumplía unas características de ingreso, si estaba por debajo de 2 salarios mínimos recibía un subsidio, por debajo de 4 recibía un subsidio, accedía al crédito, si el crédito se lo otorgaban, usted obtenía un subsidio de 30 salarios mínimos o 20 salarios mínimos. Esas personas pasaron a tener esa expectativa a tener 0, gente que ya tenía construido su proyecto de vida y que tocó transformarlo y perder el acceso a vivienda. Entonces, para nosotros esa es la primera parte que es muy triste, y es ver hoy cómo personas que ganan entre 1, 2 o hasta 3 salarios mínimos se les convirtió casi imposible en adquirir una vivienda nueva. Porque lo más difícil, y eso es lo que hemos visto, en el flujo de caja la gente le puede dar para pagar una mensualidad de un crédito,
pero recoger los 30 salarios mínimos que vale una cuota inicial es muy complicado. Y en esto entraba el Estado con este subsidio y le daba esa piedrita sobre la que montaba todo su edificio. Y eso se les cayó de un momento a otro. Se les cayó a los que estaban ya listos para comprar, que era una lista grande de personas que vimos cómo se desplomó su sueño, y lo vemos en nuestras salas de ventas de proyectos BIS, cómo la gente llega buscando y dice, no, definitivamente a mí no me da. Eso es muy triste. Y lo segundo, pues a las empresas que nos tocó hacer es tratar de acomodarnos al mercado para darle solidez a los compradores, pues no nos podíamos seguir embarcando en proyectos que no cerraban, entonces nos tocó buscar alternativas, buscar mercados distintos, algo que mencionaban ahorita y es esos colombianos migrantes y quindianos migrantes. El Quindío tuvo una gran migración hacia Estados Unidos, hacia España, recientemente hacia Chile, que son personas que en su país de origen les es imposible hacer una inversión. Pues para el colombiano que vive en su esfuerzo, que vive en Estados Unidos, comprar una vivienda ya es muy difícil. Mientras comprar una vivienda casi manda una plata puede ser más posible. Entonces estamos viendo esa dinámica, cómo llegamos a ese quindiano en el extranjero que tiene su anhelo de volver y su deseo de invertir, y cómo transformamos eso en los proyectos de interés social para él o para su familia o para su futuro, y eso ha sido bien importante. Entonces creo que es eso, es como, para cerrar, fue muy difícil el temporal como azotó a las personas que antes beneficiaba, que son los más necesitados, las personas fue las que más golpeó, y a las constructoras nos tocó lograr amoldar nuestros números y nuestros mercados para poder sobrevivir a esa crisis. Muy bien, unas 7 minutos avanzamos en este foro de La Crónica y de UFM 102.1, hablando en esta oportunidad de vivienda. Les quiero preguntar nuevamente a todos, porque este es un debate en el que las variantes académicas, la reflexión ciudadana tiene que aparecer también, y como he escuchado reiteradamente en la intervención de José Alejandro de la palabra calidad, y a todos les he escuchado el concepto de autoconstrucción y de mejoramiento en sitio propio, pues una de las novedades de MinVivienda fue la eliminación de la licencia de construcción para mejoramiento en sitio propio y para autoconstrucción. Quiero preguntarles a los cuatro, esta decisión gubernamental, cómo empezó a jugar en el mercado inmobiliario, tanto en el sector privado como público y para los gremios, y por supuesto teniendo en el otro alerón de la balanza las palabras que ustedes han expresado como calidad, materiales, asegurar una inversión que no es de un día para otro, en la que ustedes lo han dicho, están cimentados los sueños de miles de familias y ahí dejan lo que les ha costado el esfuerzo de muchos años. Comenzamos gerente de Camacol y terminamos con José Alejandro. Bueno, para nosotros, para todo el sector de la construcción, definitivamente fue un decreto pues nefasto, nos ha parecido nefasto por cuanto no tiene ninguna reglamentación y no da ninguna seguridad. Si bien es cierto, los constructores deben cumplir con muchísimos requisitos a la hora de tener una licencia de construcción y que quede en firme. Con esta modalidad de autoconstrucción y sin ningún cumplimiento de requisitos, pues entonces está en riesgo muchísimas cosas, pero lo más importante es la vida de las personas que van a vivir allí. No podemos estar tampoco ciegos en que estamos en una zona de riesgo sísmico, lo cual tiene que cumplir también con una norma de sismoresistencia al momento de construir, y sin ninguna posibilidad, sin ninguna supervisión, ni que haya una curaduría respecto o atendiendo esta licencia de construcción para mejoramiento, pues estaríamos, digamos que en un riesgo grande. Para el sector de la construcción y para todo Camacol, pues se han manifestado con respecto a esta normativa que llegó del gobierno, la cual pues consideramos que es completamente negativa. Bueno, desde el sector público sí debe quedar claro que nosotros sí tenemos un proceso diferente. Nosotros en los proyectos de vivienda que vamos a hacer, que son 736 viviendas o unidades nuevas, pues nosotros en este momento estamos en un proceso de estudios y diseños
con todos los componentes necesarios para generar viviendas de interés prioritario, que es un valor máximo o hasta 90 salarios mínimos legales vigentes. Entonces, estos estudios y diseños que me están manejando todo el componente desde lo topográfico, arquitectónico, estructural, hidrosanitario, urbanismo, pues deben quedar bajo la norma y toda la normatividad de urbanismo y de vivienda nueva en el país. Por ende, pues esta normatividad, afortunadamente, y como lo dice Milena, que veo que es nefasto para la construcción, pues dentro del sector público para nosotros sí es ley tener este tema para las licencias de las viviendas nuevas que se van a construir, teniendo en cuenta que son unos estudios y diseños que deben ser revisados por cada uno de los municipios y serán ellos los que aprueben estas licencias para poder construir, ya sea en sitio o en lotes fiscales de vivienda y apropiado para esto. Entonces, en conclusión, nosotros estamos muy reñidos a estudios y diseños, a calidad en esos estudios y diseños y obviamente a poder tener una licencia de urbanismo revisado todos los componentes para brindar viviendas construidas de calidad y más en una zona como el departamento del Quindío, que ya vivimos un terremoto en el año 99 y que obviamente lo que tenemos que garantizar, así sean viviendas de interés prioritario, pues tenemos que garantizar calidad y obviamente seguridad para los que la van a habitar. Bueno, desde Confenalco, pues nosotros nos ceñimos como tal a la normatividad y pues para nosotros eso no aplica directamente. Para nosotros entregar un subsidio de mejoramiento de vivienda tenemos dos características allí. Los mejoramientos estructurales exigimos licencias de construcción. No nos apegamos a esa resolución, el decreto que sacó posteriormente el Ministerio de Vivienda, y para las mejoras que se hacen de cambio de alcantarillado, de fachadas, cubiertas, baños y cocinas, no lo exigimos como tal. Ya para construcción en sitio propio, urbano y rural, se necesita como tal la licencia de construcción, o sea que para nosotros no nos aplica directamente esa normatividad. Yo repetiría algo que dijo un opinador político nacional hace unos días, que este gobierno es muy bueno haciendo diagnósticos, pero pésimo para dar soluciones. Yo creo que hay un diagnóstico válido en el hecho de que el país necesita un mejoramiento del déficit cualitativo de la vivienda. Si tenemos una gente viviendo en condiciones, en viviendas que no están en condiciones aptas, que deberían ser mejoradas, que tienen que ser optimizadas, y el gobierno para eso saca un programa de subsidios al mejoramiento de vivienda que no fue capaz de ejecutar. Tenía una meta muy alta y hoy la ejecución es mínima. En el Quindío la última asignación es vergonzosa, como 120 posibilidades de subsidio que no se han ejecutado de un programa de 500.000, si no estoy mal. Eso hace que haya una necesidad, claramente la hay. Entonces tratan de destrabar donde no está la traba. Pues la traba no puede ser la licencia de construcción, que es la que me exige un cumplimiento con unos mínimos técnicos necesarios para garantizar la vida de las personas. Y lo vivimos en el Quindío. Los barrios más afectados por el sismo fueron los barrios que estaban construidos de una menos buena forma, o una peor forma, por decirlo así. Y eso lo vivimos en su momento. Las normas de sismoresistencia existen por una razón. Los estudios, y cada vez tenemos más estudios, existen para eso. El cumplimiento normativo que tenemos que tener los constructores se hace para poder garantizar la seguridad y la vida de las personas. Uno no puede ir en contra de la ciencia al proponer soluciones. Entonces quieren posibilitar la asignación de unos subsidios eliminando un requisito que es de ciencia. O sea, quieren, como dicen coloquialmente, venden el sofá para solucionar el problema de la infidelidad, pues que no tienen un sentido y que arriesga la vida de las personas. Entonces nos preocupa ese tipo de medidas, que además también creo que no tienen un impacto en la dinámica. Luego de eso tampoco se ha visto una disparada en la solicitud de esos proyectos, porque ese no es el problema. Los mejoramientos se necesitan, pero necesitan una política y un programa serio que lo pueda ejecutar y no simplemente promesas. Conversaciones que es necesario abrir, y para eso esta alianza mediática, Milena, como también será necesario abrir el debate el próximo año sobre el estudio de microzonificación elaborado por la Universidad del Quindío y que ya fue entregado al departamento del Quindío, estudio de microzonificación para el municipio de Armenia.
Ernesto, recordarles, como usted decía a un inicio de este foro, que vamos a tener en nuestras páginas una ampliación especial de todo lo que aquí se hable, sacar esas conclusiones importantes y todo para que usted quede muy bien informado acerca de este foro. También es muy importante hablar de esa proyección que se estaba mencionando en cuanto a la migración y a las personas que de alguna u otra manera desde otro país tienen esa posibilidad de adquirir vivienda propia, pero también qué bueno que aumentara un poco de las personas que están acá, de las personas que siempre pues se la han luchado en el departamento. Y ahí quiero preguntarle precisamente a Confenalco Quindío, y es esa información, cómo orientan a las personas, porque digamos que alguien que siempre ha tenido en su mente ese sueño de vivienda propia la va a buscar de muchas maneras, pero hay mucha desinformación, la gente de pronto a veces le da pereza averiguar realmente cómo son los procesos. Por eso es importante preguntar cómo se está orientando a lo afiliado desde Confenalco para que obtenga este subsidio de vivienda y cuáles como las cosas más importantes que deben tener en cuenta. Bueno, desde Confenalco nosotros tenemos alrededor de unas 5 o 6 ferias en el año, no solamente en el mismo edificio de Confenalco, sino a nivel de nivel de empresas. Confenalco tiene dentro de la organización un sector comercial, el cual, pues como nosotros atendemos directamente a todas las personas que están afiliadas a la caja, vamos a la empresa y directamente llevamos toda la información orientándolos para que las personas que tengan vivienda puedan acceder al mejoramiento, las personas que tengan lotes puedan acceder a la construcción en sitio propio, y los que quieren adquirir vivienda nueva, cuál sería la oportunidad de poderse postular para esa vivienda. Mira, nosotros nos regimos por una ecuación matemática que está establecida en la norma, y pues de allí en adelante nosotros empezamos a perfilar a estas personas que van a la caja, cómo sería la manera más adecuada para que ellos puedan adquirir ese subsidio. Uno de ellos es tener un ahorro. Para nosotros es importante, como cada compensación, que las personas afiliadas y que vayan a postularse tengan un buen ahorro para iniciar ese proceso. ¿Por qué lo decimos? Desde ese punto, la fórmula aplica mucho más puntaje que cualquier otra característica que tiene ahí dentro de ella. Entonces, hay personas que nos dicen, es que yo no tengo sino 5 millones de pesos de cesantías y no me alcanza para más. Nosotros dependemos de un recurso que es el que es por norma, nos dan anualmente, y de ese recurso, pues nosotros hasta donde nos alcance la línea para asignar subsidios, llegamos. Entonces, ¿qué le recomendamos a la gran mayoría de las personas que están afiliadas y que se quieren postular al mejoramiento de vivienda y a la asignación de vivienda nueva? Tener un ahorro, para los de vivienda nueva, tener un ahorro que llegue casi al 8%, en algunas ocasiones decimos que el 10% del valor total del inmueble. Ya más o menos tenemos establecido eso de las personas que quedan en los últimos renglones, alcanzan con ese valor. Porque resulta que entre menor sea el salario, menor sea el ahorro, hay otras variables en la fórmula que lo sacan. Pero si tiene un salario mínimo, solamente tienen un ahorro que llegue casi al 10% de ese valor de la vivienda, inmediatamente lo dispara. Y va a tener siquiera la posibilidad de estar entre los 50 primeros como tal de la lista. Entonces van a estar siempre calificando para ello. Entonces eso es una información que siempre se le da a las personas, porque muchas veces nos dicen, no, es que no tenemos cómo alcanzar y nunca salimos en la asignación, pero es por el tema del ahorro, que es fundamental para poder asignar y que queden dentro de la lista de los subsidios asignados. José Alejandro, uno de los consejos
recurrentes ya hace muchos años, cuando la pregunta era quiero comprar vivienda, ¿qué aconsejan? Era metraje y ubicación, pero esas realidades empiezan a cambiar. Hoy nos encontramos con familias que decidieron no tener hijos y viven con mascotas y que están exigiendo una relación más armónica con la naturaleza, estilos de vida distintos. ¿Cómo están leyendo e interpretando desde el sector constructivo esas nuevas realidades? Lo pregunto a propósito de un proyecto que ustedes tienen llamado Cabaná en Puerto Espejo, si es ejemplo de esa reinterpretación que están teniendo sobre lo que aspira una persona cuando compra una vivienda. Muchas gracias. Y es cierto, hoy las personas tienen una relación distinta con la forma como habitan el espacio y va a depender mucho de la generación en la que hablemos. Pues hay unas personas jóvenes que buscan, como dices, personas que no tienen unas familias grandes, que quieren unos espacios o no necesitan unos espacios tan grandes, pero que lo que buscan es tener unas zonas sociales amplias, lo que buscan es tener un entorno natural alrededor, lo que buscan es tener una cercanía y de esa manera logra aprovechar el espacio. Pero al mismo tiempo hay otros que siguen buscando esos apartamentos de 3 alcobas que puedan habitar. Entonces, ¿cómo logramos esa mezcla de usos en Cabaná? Que es este proyecto que mencionaba Ernesto, que queda en el sector, en la vía Puerto Espejo, muy cerca de la Glorieta de los Naranjos, que es un proyecto de interés social, pero que a pesar de ser de interés social, es concebido con todos esos mecanismos de bienestar que logren este equilibrio. Entonces tenemos oferta, en primer lugar, es una muy buena ubicación. Yo creo que la ubicación sigue siendo muy importante para todos. Una ubicación muy cerca de transporte, de comercio, de instituciones educativas, pero a su vez metido en un entorno completamente natural, un proyecto rodeado de naturaleza 100%. Hoy mira precisamente los números para venir acá, es un proyecto que está construido en un predio de 5 hectáreas, casi 6, por decirlo así, es una finca, y donde la huella de los apartamentos representa menos del 8%. Es decir, literalmente la gente va a vivir en una finca, por ponerlo así, va a vivir en un entorno campestre, va a vivir rodeado de un bosque, con una densificación mínima en comparación con ese entorno, alrededor de la naturaleza. El proyecto, como te digo, está completamente rodeado de naturaleza, en un entorno muy urbano, porque está a 5 minutos de la Glorieta de los Naranjos. Lo segundo es que tiene unos espacios pensados para esto, unos espacios donde hoy la gente puede modular, puede escoger 2 habitaciones en cierto metraje, pero si lo necesita volver 3, puede hacerlo y lo puede volver de esa forma, entonces puede convivir de esa manera con el espacio. Y tengo una familia pequeña y prefiero tener una sala más grande o un ambiente de trabajo, puedo dejarlo así o puedo pasarme a tener 3 habitaciones, y creo que es una ventaja. Y lo último es que tiene unas zonas sociales que hoy en día ya no son un lujo, sino una necesidad de bienestar. Tiene unas zonas sociales de barbecue, una piscina, un sendero dentro de una arboleda, y eso hace que el entorno y el relacionamiento pues, con su ubicación es buena. Y lo último es seguridad, pues un conjunto cerrado, un conjunto que tiene porteros, pues que permite eso también. Y creemos que eso es bien importante para ello, para que estas personas puedan acceder. Entonces este proyecto Cabaná en Armenia, pensado para las personas BIS, que buscan vivienda BIS, es una opción para esto. Y en último, relacionado con lo anterior, pensando en que a las personas les cuesta llegar a esa cuota inicial, es un proyecto que hoy lo hemos desarrollado para que tengan un plazo largo para pagar esa cuota inicial, que no tengan que sacar los 30 salarios mínimos ya de su bolsillo, que es difícil tenerlo, sino que tengan un plazo de aquí a 2, casi 3 años para poder pagarlo y poder cumplir ese sueño de la vivienda propia. 1:00 p.m, 24 minutos. Ya hemos avanzado bastante en este foro y a medida que estamos en este diálogo nos vamos quedando con fragmentos importantes: seguridad, calidad, también el tema del futuro. Y aquí es muy importante resaltar algo: las barreras. Todas las barreras que están en torno a la construcción y a la consecución de una vivienda propia. Y aquí quiero preguntarle a la gerente de Proyecta precisamente cuál ha sido el mayor reto en la ejecución de la política de vivienda. Bueno, el mayor reto que nosotros tuvimos cuando ya empieza este gobierno, este plan de desarrollo por y para la gente, pues la instrucción del señor gobernador, de nuestro gobernador Juan Miguel Galvis Bedoya, fue una política de vivienda real,
una política de vivienda que sí le sirviera a los quindianos y que realmente quiero aprovechar este espacio y un paréntesis en esta pregunta es que el gobierno departamental también va a entregar subsidios. Entonces quiero ahorita más adelante contarles cómo va a ser este proceso y la misma pregunta que le hicieron a Leonardo, cómo hemos orientado para que los quindianos obtengan este tipo de subsidios. Pero realmente el mayor reto que tuvo la política de vivienda del gobierno departamental fue la identificación de los lotes fiscales y ese apoyo técnico de los municipios. ¿Por qué? El gobierno departamental no es dueño de territorio, los dueños de los territorios son los alcaldes, son los municipios, por ende dependemos de que estos lotes pues primero fueran asignados por los alcaldes. Ahora, el Quindío tenía una dificultad muy grande, los alcaldes, los municipios no tenían conocimiento, no tenían un inventario veraz, ni un inventario de sus bienes fiscales, ni de sus inmuebles y lotes en los municipios. Por eso Proyecta viene trabajando hace 23 meses, porque el primer proceso fue levantar el inventario de todos los municipios para identificar qué lotes eran para construir o qué lotes son fiscales. Por ende, estos lotes, cuando se identificaron, ya seguía un proceso de que los municipios aceptaran a través de un convenio interadministrativo que es histórico en el departamento del Quindío. Hemos firmado 11 convenios con 11 municipios para que ellos el aporte a la política de vivienda pues sean los lotes para construir. En conclusión, ha sido el mayor reto que tuvimos y obviamente hay un reto muy importante y es poder lograr que las personas tengan ese cierre financiero y otro reto muy importante también fue poder lograr con el Ministerio de Vivienda, como ahorita nos lo reflejaba, nos lo contaba José Alejandro, que ya no tenemos casi apoyo del gobierno nacional en este proceso, pero logramos a través de que 11 municipios se presentaran en bolsa con el departamento y el Ministerio de Vivienda a través del programa de Cambio Mi Casa nos otorgara 350 mejoramientos con un aporte del 70%. ¿Por qué lo digo un reto? Porque es primera vez en la historia que nosotros podemos, que un ministerio que siempre le aportaba al departamento solo el 60%, pues logramos el 70% presentándonos en bolsa a nivel nacional con 9 municipios del departamento. En conclusión, los retos han sido los lotes, lograr que las personas tengan un cierre financiero y obviamente poder lograr un convenio interadministrativo con el Ministerio de Vivienda. Gerente de Camacol, una de las problemáticas sociales que enfrenta la ciudad es un desplazamiento interno de propietarios de vivienda, producto de un fenómeno que se viene presentando y que viene padeciendo la ciudad desde hace ya un tiempo, y es que zonas aparentemente residenciales, en donde se construyeron viviendas de un piso, torres de apartamento, vieron como poco a poco, tal vez por la permisividad en el uso de suelo al declararlo de uso mixto, una vivienda en Armenia, Verbigracia Barrio El Nogal, Verbigracia Barrio Laureles, sirve para que una familia habite o para que funcione allí una clínica veterinaria, una peluquería, una sala de webcam, una droguería, una discoteca, un bar, y lo que uno encuentra ya en esta zona es una cantidad de letreros que dice se vende, y es un desplazamiento interno. Le pregunto a usted, porque sé que es especialista en derecho urbano, ¿cómo cree que esta ecuación va a jugar en el desarrollo económico y urbanístico de la ciudad con las personas que quieren tener vivienda, con las que habitan estas zonas en donde ya perdieron el derecho de gozar de una vivienda para descansar y de las personas que están buscando una segunda vivienda en el Quindío? Bueno, Ernesto, muchas gracias por la pregunta. Este fenómeno se llama gentrificación y es el desplazamiento de las personas que viven ahí por diferentes situaciones. No es una razón ni un movimiento aislado, ni solamente sucede acá en Armenia o en el departamento del Quindío, sino en todo el país y en todos los países. Y esto también se da mucho por la vocación que están generando los municipios alrededor de las construcciones. Es decir, en Armenia el suelo es muy costoso. Por lo tanto, hay que mirar, o los desarrolladores siempre van a estos espacios donde tiene o cumple con las posibilidades o los factores claves de éxito, lo denominado ahorita José Alejandro, que una de las razones importantes es su ubicación, es que tengan servicios complementarios alrededor, que tengan
entidades financieras, sistemas de salud, etcétera, etcétera. Y estos lugares, ejemplo, el barrio Los Nogales, La Castellana, pues son sitios donde precisamente se dan para desarrollar proyectos muy interesantes. Ahora bien, todo esto también lleva a que el costo de vida sea un poco más alto para aquellas personas que vivimos acá en Armenia y tengamos que desplazarnos a otros lugares, por lo menos ya no en el norte, sino desplazarnos a otros lugares donde las condiciones de vida sean un poco más favorables. Pero es un fenómeno normal, es un fenómeno que se da no solamente en el departamento del Quindío, sino en muchas ciudades del mundo se ha venido dando, es un fenómeno normal. ¿Qué hacemos nosotros? No, definitivamente el plan de ordenamiento territorial pues no lo hacen los constructores, el plan de ordenamiento territorial lo hacen los municipios, lo aprueba el Consejo Municipal y los desarrolladores se basan por el plan. Entonces, si hay en una zona uso de suelo mixto, pues entonces podrán desarrollar comercio y vivienda en ese sector. Bueno, también hemos hablado acá de algo muy importante y es la calidad de vida, pero creo que también ese concepto a medida que ha pasado el tiempo se ha vuelto muy subjetivo y calidad de vida hace unos años para nuestros padres, para nuestros abuelos era una cosa y para jóvenes que ahorita tienen una manera de ver el mundo muy diferente, pues ha cambiado mucho. Y aquí quiero preguntarle a José Alejandro Mejía, precisamente por ese tema de cuánto a la persona le importa tanto el tema ambiental, el tema de sostenibilidad, y es hacia dónde se está moviendo el sector en materia de innovación sostenible y cómo estas prácticas están impactando proyectos recientes que ustedes puedan tener acá en el departamento. Muchas gracias. Yo creo que es un tema bien importante y es tener presente cómo esta revolución un poco silenciosa se ha ido tomando el sector construcción, tanto por exigencias normativas como por voluntad propia de los constructores. Y es como de una parte se van integrando tecnologías, pero no es solo eso, sino también cómo desde el origen del proyecto se hacen decisiones más conscientes y responsables que desde el diseño permitan esas optimizaciones en uso de recursos que permitan una sostenibilidad ambiental de los proyectos. Entonces la forma de diseñar cambia un poco, desde el principio tiene una conciencia de muchos temas, se tiene un poco la conciencia de la forma como le da el sol a los espacios, que digamos en el Quindío pasa más en las zonas más calientes y es cómo yo ubico mi espacio y cómo lo ventilo, hace que disminuya el uso de ventiladores o aires acondicionados, por poner un ejemplo que es un ejemplo exagerado. En el Quindío no pasa tanto, pasa en ciertos lugares, pero son las formas. Cómo la utilización de ciertos tipos de aparatos sanitarios hace que haya una reducción en el uso del agua. Cómo el uso de materiales diferentes, el uso de materiales que integren, logran esto. Entonces, eso lo hemos ido aprendiendo los constructores, como les digo, hay unas exigencias legales mínimas, pero también los hemos hecho de manera voluntaria, incorporando esos diseños, esos sellos de calidad tipo CASA o tipo EDGE, que en ambos casos la constructora lo ha tenido en varios proyectos en el departamento y en la región, entre ellos el proyecto Botánica, el proyecto Arboretum, el proyecto Cabana, por ejemplo, cuenta con un sello de estos, y entre otros, son sellos que vamos incorporando, sellos voluntarios, que son sellos que dan fe de que el proyecto se diseñó con un concepto de reducción del impacto en el uso de recursos, y se construyó de la misma forma, tuvo un diseño consciente y una construcción de acorde con ese diseño. Y eso cada vez va siendo más importante para las personas, primero porque cada vez hay una conciencia ambiental al respecto, cada vez entendemos más que necesitamos relacionarnos mejor con el ambiente, pero lo segundo, porque también representa unos ahorros, hoy por ejemplo en la tasa de interés le dan unos puntos por tener ese tipo de certificaciones, o unos ahorros en el consumo eléctrico que tenga, en el consumo de servicios públicos, que puede ser eléctrico, puede ser de agua, en algunos casos puede ser de gas, que tenga su vivienda. Un segundo compromiso que hemos adquirido es entendiendo que, de acuerdo con el plan de ordenamiento territorial, hay unas zonas de protección alrededor de nuestros proyectos. Muchas de esas zonas de protección ambiental hoy no tienen nada que proteger. Lastimosamente son zonas que fueron rayadas, que son entornos de quebrada, pero que terminaron siendo potreros o que se talaron y no tenían nada. Como desde la constructora hemos hecho programas de resiembra como el programa Legado, que es un programa que cogió estas zonas alrededor de nuestros proyectos y de forma voluntaria empezamos a hacer unos programas de resiembra con el fin de que estas zonas de protección ambiental vuelvan a tener
una cobertura boscosa, por lo menos una cobertura vegetal que permita que tomen y revivan y el entorno, la naturaleza se vaya creciendo. Entonces este programa Legado, que en el sector de la China hizo una siembra en más de 6 hectáreas y que buscamos entrar en otros espacios y que hemos entendido que esa dinámica tiene que ir creciendo, porque parte de lo importante es cómo las comunidades también se van apropiando de estos espacios de sus entornos, cómo las comunidades van teniendo conciencia de que esos entornos, entre mejor estén en el tema ambiental, pues mejor va a ser para ellos, para su entorno y para toda la ciudad como un todo. Entonces creo que hoy esas dinámicas ambientales son importantes, dentro de la constructora lo entendemos y tratamos de estar un poco a la vanguardia incorporándolo en nuestros procesos. Lina Marcela Roldán Prieto, gerente de Proyecta Quindío, es una de las invitadas hoy a este foro que hacemos de manera mediática, la crónica y UFM 102.1, que los hemos realizado durante el transcurso del año, ya el año anterior también, y próximamente pues tendremos ya la agenda. Gerente de Proyecta, quiero preguntarle por la metodología que han implementado en el departamento del Quindío para identificar el déficit de vivienda, qué cifras nos pueden entregar y quisiera saber puntualmente cómo han abordado el concepto de interciudades para identificar esa población que pareciera flotar entre un municipio y otro, máxime en un departamento del Quindío donde casi que esos límites son invisibles. Bueno, las acciones que desde el gobierno departamental a través de Proyecta, pues para poder identificar ese déficit de vivienda, pues inicialmente como base siempre están las estadísticas o las cifras del DANE, ¿sí? Que son importantes como base, pero somos conscientes que están un poco desactualizadas. Por eso tuvimos que ir al territorio, por eso tuvimos que articularnos con los municipios que creyeron en el gobierno departamental para la política de vivienda, donde primero realizamos ferias de vivienda, las bases de datos de las personas que quieren vivienda nueva, que quieren mejoramientos de vivienda, son propiedad 100% de los municipios, no son propiedad del gobierno departamental, pero estaban completamente desactualizadas. Entonces, realmente para saber este déficit fuimos al territorio, como lo conté inicialmente, se nos inscribieron casi 23.000 quindianos en estas bases de datos a nivel departamental. Tenemos municipios como el municipio de Calarcá, que en una sola feria de vivienda se nos inscribieron 3.100 calarqueños con necesidades de mejoramientos o de vivienda nueva. Obviamente, yendo al territorio, pues seguramente muchas personas no lograron inscribirse, pero la política de vivienda sigue abierta. Cada día en cada municipio, que esto es una oportunidad para decirle a los quindianos que se quieran inscribir a las bases de datos, pueden asistir a las secretarías de planeación de cada municipio y hacer la solicitud de inscribirse en esas bases de datos. En todo este proceso este déficit no solo fue para vivienda nueva ni mejoramientos, dentro de la política también tenemos un tema muy importante de legalización y titulación de predios. Muchas personas actualmente, especialmente en el tema rural o en el ámbito rural, pues no han legalizado sus predios, viven en viviendas que fueron o heredadas o fueron en posesión de muchos años. También hicimos este proceso, por ende y en conclusión hicimos 11 ferias de servicios, no solo con los municipios para cualquier ciudadano, sino que también con enfoque diferencial. Hicimos ferias solo para población vulnerable, donde ya tenemos ese enfoque diferencial de población negra, afrodescendiente, palenquera y raizal, donde toda la comunidad LGBTI, víctimas del conflicto armado. Lo que quiere decir es que hicimos este diagnóstico técnico, social y administrativo, y así fue donde levantamos un déficit que a hoy está casi 23.000 quindianos, pero día a día está aumentando en cada una de las secretarías de planeación y nos envían el reporte al gobierno departamental. ¿Dónde identificaron el mayor déficit de vivienda en proporción a la masa poblacional? Uy, pues la verdad, Ernesto, hay un paralelo o hay en la matriz de comparación, la cordillera, lo que es Córdoba, Buenavista y Pijao, un déficit de acuerdo, obviamente como usted lo explica, de acuerdo a la población y Calarcá. Calarcá fue un municipio que
de verdad en esa feria de vivienda las necesidades, nos llegó gente desde las 3 de la mañana a hacer fila, que fue lo que más evitamos, pero se nos dio y los pudimos inscribir, pero son Calarcá y La Cordillera los municipios con más déficit de vivienda de acuerdo a las manifestaciones de inscripción en las ferias de servicio. ¿Eso de alguna manera está cotejado con áreas licenciadas para construcción? No, ¿por qué? Porque los lotes, como yo lo explicaba ahora en uno de los retos más grandes que tuvimos fue poder obtener los lotes. Primero, que exista el lote que se pueda construir, porque como lo referencié, los municipios no lo tenían identificado, no los tenían dentro de la gestión predial, algunos lotes no tenían el estudio de suelos ni de riesgos. Entonces, la proporción del déficit frente a lotes, sí hay una diferencia muy grande, no tenemos suficientes lotes. Quimbaya fue un municipio y La Tebaida que tocó legalizar realmente los dos lotes, que había incluso un tema de invasiones, para poder tener por lo menos uno de los lotes aptos para construir. Por ejemplo, Finlandia tenía 3 lotes, Circasia tenía 5 lotes, pero independiente que sean varios lotes por municipio, no da la proporción de acuerdo al déficit de cada municipio. Milena Arango Peláez, gerente de Camacol. Acá queremos preguntar, ¿qué oportunidades tiene hoy el Quindío para seguir siendo atractivo para la inversión en vivienda? No solo lo que hablábamos al principio de las personas que están en el extranjero, sino también para quienes están acá. Bueno, el Quindío tiene muchísimas oportunidades. Una de ellas es la calidad de vida, otra la conectividad, el aire puro que respiramos, la calidez de las personas, las vías que el departamento del Quindío tiene, casi el 100% de las vías, no solamente principales, sino también arterias, las tiene pavimentadas. Y la cercanía con cada uno de los municipios del departamento del Quindío. Adicional, la comparación que tenemos de la vivienda de interés social construida en el departamento del Quindío con otros departamentos donde también se construye vivienda de interés social, la comparación se da básicamente por la cantidad de amenities que tienen nuestras viviendas. Asimismo, algunas de interés social también con unos acabados maravillosos, como decía José ahorita, el entorno que rodea cada uno de esos proyectos, el diseño, y adicional es la posibilidad que tienen estos proyectos de tener certificaciones de sostenibilidad. Yo creo que aquí hay que hacer también, como decías tú, un paréntesis, y es en el sentido de la apuesta que hacen todos los desarrolladores y nuestros empresarios por ofrecer cada día un producto que colme todas las expectativas que tienen los compradores de ahora, que son mucho más informados, mucho más interesados por esos proyectos que cumplen con esquemas de responsabilidad social, pero también de sostenibilidad. Muchos proyectos casi que su rentabilidad es tan poca o tan mínima, pero asimismo le cumplen teniendo un sello de certificación EDGE. Es una certificación, como decían ahora, que cumple con unos estándares también de disminución del consumo de servicios públicos y el aprovechamiento también de la luz natural y otras características importantes. Entonces, el tener estas certificaciones no es gratis, son costosísimas, y eso va al afectar un poco también la utilidad de los desarrolladores. Entonces, estamos en un departamento el cual tiene muchos atractivos, el atractivo turístico, los parques naturales que están teniendo ahora, los parques temáticos, el Parque del Café es un atractivo importante, Panaca, Salento, Finlandia, La Tebaida, Circasia, la gastronomía también es muy llamativo, y esto hace que cada día quieran venir mucho más a vivir al departamento. Gerente, gracias. Leonardo, hablemos de cifras. Valor de los subsidios, montos de los subsidios que se entregan desde Confenalco para acceder a vivienda. Bueno, para el año 2025 tenemos para vivienda nueva los afiliados que estén entre 0 a 2 salarios mínimos de ingreso, son 30 salarios de subsidio como tal. Serían 42.705.000. Y los que están entre 2 a 4 salarios
están en 28.470.000. Esto es para el tema de vivienda nueva. Ya para lo que son mejoramientos de vivienda, son 18 salarios mínimos, alrededor de 25.623.000, y para vivienda, esa es mejoramiento de vivienda urbano, y para mejoramiento de vivienda rural serían 31.317.000, que fueron los subsidios que entregamos nosotros este año. Nosotros tenemos en el cronograma dos entregas. Una, que el primer semestre entregamos mejoramiento y construcción en sitio propio, y en el segundo semestre entregamos vivienda nueva. Hemos tratado de verificar este tema con las constructoras para poder que en el segundo semestre que se entrega los subsidios de vivienda nueva puedan tener la posibilidad de llegar a escriturar antes de finalizar el año. Y sin entrar en los detalles del procedimiento, Leonardo, ¿cuáles son esos requisitos habilitantes tanto para el subsidio de vivienda nueva como para mejoramiento? Pues que sea afiliado a la caja, que muchas veces la gente va por ser caja de compensación y creen que se confunden con los subsidios que entrega el Estado. Entonces, pues tenemos que dar toda la parte pedagógica en cuanto a si es una persona que está afiliada, está con una empresa, pero está afiliada en una caja de compensación diferente a la nuestra, pues si le pueden hacer el traslado para que inicie el proceso. O si es independiente, que se afilie como independiente con el 2%, que es el requerimiento que se tiene. De ahí en adelante son una cantidad de requisitos de documentación, que no se pase más de los 4 salarios mínimos, si es tanto para vivienda nueva como para mejoramiento o construcción en sitio propio, de ingresos del hogar que se va a postular, que cuente, si es vivienda nueva, con un proyecto que ya hayan visto o que ya estén dentro de un proyecto como tal. ¿Por qué lo estamos? Es una exigencia interna de la caja, porque resulta que la gran mayoría de las personas hace unos años se inscribían, se postulaban y posteriormente salían con ese subsidio, pero nosotros no teníamos el conocimiento de a dónde iban a ir a aplicar ese subsidio. Entonces se quedaba como en la nebulosa el tema de que esta persona se fue, se llevó el subsidio, pero no tenemos como el seguimiento a qué proyecto lo va a ir a aplicar. Cuando ya estaba a punto de terminarse en los 3 primeros años, los 36 meses que se da por norma, el subsidio se va a vencer. Entonces iniciamos el proceso de revisión con cada uno de los beneficiarios que no habían aplicado, muchos no contestaban, habían cambiado de número telefónico, el correo electrónico nunca lo revisaban, pero tampoco teníamos cómo llegar a una constructora. Ahora que tenemos la posibilidad de verificar que se aplicó con una constructora, con un proyecto, también accedemos a esa información a la constructora, y muchos de las constructoras nos dicen, sí, está todavía con nosotros, no hemos podido hacerle escriturar porque hemos tenido retrasos por alguna situación. Entonces ya eso genera que nosotros podamos darle un tiempo más, de acuerdo a la normatividad, 12 o 24 meses más, para poder que esas personas no pierdan el subsidio que ya han adquirido. Pero, por ejemplo, la persona para el subsidio de vivienda nueva, ¿lo excluye el hecho de ser propietario de una vivienda? Totalmente. Tiene que ser una persona que no haya tenido nunca ni vivienda, ni un subsidio por parte del Estado, ni de otra caja de compensación. Eso queda inmediatamente excluido. O que de pronto le haya prestado el nombre a algún familiar para que quede con una vivienda pensando de que es que eso no es mío, sino que ya está registrado, ya queda ahí en el BUR y ya prácticamente pierde esa posibilidad de tener el subsidio de vivienda. Vamos llegando a la recta final de este foro que ha abierto un debate bastante importante en el departamento del Quindío. Y acá quiero preguntarle a la gerente de Proyecta,
ya que nos hablaba de todos esos retos que ha tenido con el tema de las viviendas en este sector público, del desconocimiento por parte de algunos municipios de los predios y demás, y es cómo ha sido la articulación con alcaldes y concejales de los diferentes municipios del departamento a este llamado del gobierno departamental. De pronto he sido reiterativa en nombrar o anunciar que la política de vivienda que estamos viendo en este gobierno departamental por y para la gente es histórico, porque es primera vez que se articulan 11 municipios, excepto Armenia, que tiene Fonvivienda y que tiene diferente categoría en su municipio, pero han respondido positivamente al llamado que ha hecho el señor gobernador. El señor gobernador hizo un llamado importante a alcaldes, a diputados y a concejales, porque estos tres actores fundamentales. Primero, los diputados fueron un elemento fundamental para poder aprobar un empréstito de 23.000 millones que nunca se había visto en el departamento, para que el señor gobernador pudiera otorgar subsidios de vivienda y poder llevar a cabo la política de vivienda nueva. Primer paso, un empréstito que fue todo un éxito y que fue una confianza que depositaron los diputados en el gobierno departamental. El segundo punto son los alcaldes. Sin los alcaldes esto no hubiera sido posible porque, repito, son los dueños del territorio y ellos a través de proyectos de acuerdo, que aquí es donde entra un actor fundamental o actores fundamentales como los concejales, ya fueron aprobados la enajenación o entrega de los predios al gobierno departamental o a Proyecta para poder llevar a cabo los proyectos de vivienda nueva. Por ende, este llamado fue muy receptivo, fue muy positivo y gracias a la articulación única que se ha visto en este gobierno departamental podemos tener proyecto de vivienda nueva y quiero aprovechar porque me preocupa el tiempo, se nos fue muy rápido y estoy como muy amañada, pero sí quiero aprovechar este espacio para ya después de saber que esa articulación fue maravillosa, que hay confianza desde los territorios municipales hacia el territorio departamental, nosotros vamos a entregar o el gobernador va a entregar subsidios de vivienda en los municipios de Génova, Buenavista, Pijao y Córdoba por 40 millones de pesos. Ese es el subsidio que entregaremos a través del empréstito y de 30 millones para el resto de municipios, Finlandia, Salento, Circasia, Calarcá, Tebaida, Montenegro y Quimbaya. Van a ser viviendas de aproximadamente 130 millones, estamos tratando en los estudios y diseños que obviamente no nos supere porque son valores de viviendas de interés prioritario hasta 90 salarios mínimos legales vigentes, pero aquí hay otra connotación importante, si la vivienda, y quiero hacer este ejercicio rápidamente Ernesto si me lo permite, si la vivienda vale 130 millones en estudio y diseño, cada municipio es un mundo diferente, en cada municipio puede valer diferente la vivienda, pero vamos a suponer que estamos en el municipio de Pijao, de Córdoba, y la vivienda nos vale 130 millones, allá ya el usuario tendrá un subsidio de 40 millones, ya estamos hablando que la vivienda ya no vale 130 sino 90, a eso le vamos a restar el valor comercial del lote, del suelo que nos ha entregado, ya tenemos en nuestra propiedad, en nuestro uso, los lotes que nos entregaron, vamos a suponer que ese valor comercial, al dividirlo en la cantidad de viviendas de municipio, que fue dependiendo del suelo, que se definieron la cantidad de viviendas por municipio, que baje otros o que nos dé un valor de 20 millones, entonces ya la vivienda no nos va a valer 90, sino que nos va a valer 70 millones para el usuario, y hay alcaldes como Buenavista y como Córdoba que le quieren apuntar al urbanismo, que disminuiría la vivienda en 10 millones, estamos hablando que el usuario tendría una vivienda por pagar de 60 millones. Esto es una información muy importante, también hay unos requisitos que los invito a Proyecta o a su página web para que los referencien, si ahora me dan tiempo los daremos, pero este es como ya el proyecto como tal de vivienda nueva y mejoramientos en el departamento del Quindío. Sin duda una muy buena noticia para los habitantes de los municipios cordilleranos, lo han escuchado ustedes, acérquense a Proyecta y consulten la información para esta oportunidad de postularse al subsidio de vivienda que otorgará el gobierno departamental. Gerente Milena, ¿cuáles son esos casos, ejemplos de sostenibilidad e innovación en materia de construcción que tenemos en el departamento del Quindío, esas buenas prácticas que nos llenan de orgullo y que nos ponen como ejemplo nacional? Bueno, para resaltar, pues tendríamos muchísimos casos, experiencias de varios empresarios afiliados a nuestro gremio.
los cuales cada año desde Camacol lanzamos un Premio Nacional de Responsabilidad Social Empresarial en 3 categorías: ambiental, sociolaboral y, no recuerdo la otra, disculpa. En estas categorías siempre hay unos ganadores locales que se premian en nuestra asamblea y posteriormente ellos van a concurso nacional donde se encuentran con todas las empresas más grandes a nivel nacional y participan. Nosotros desde el año 2016 hemos venido participando activamente y cada año nos hemos llevado 1 o 2 premios, hemos sido ganadores en 1 o 2 premios de estos. Dentro de ellos tenemos unos afiliados que conocen, empresarios que conocen mucho acá. Tenemos Ladrillera La Campana, ellos han hecho unos avances muy importantes en la transformación de utilización de energía a energías limpias, en la utilización de biomasas. Tenemos a Confenalco, Quindío también con el programa de basura cero. Tenemos a la constructora Camu con el programa de legado, que lo comentaba ahorita José Alejandro con el sector de la Chinita. Asimismo, constructora Río Espejo con el proyecto de basura cero también, fue el primer proyecto de vivienda de interés social en certificarse nacionalmente en basura cero. Asimismo, la constructora Poporo, pues no es un premio, pero sí fue una certificación, la primera certificación EDGE para un proyecto de vivienda de interés social en Latinoamérica. Y así pues podemos hacer enunciar a muchos de nuestros constructores que independiente que tengan certificaciones o premios o no, ellos siempre involucran buenas prácticas de responsabilidad social y son ejemplo nacional. Asimismo, Mocagua también ha tenido unos ejercicios importantísimos en la reutilización de las aguas y también, muchos proyectos y empresarios de Camacol en el Quindío han sido modelo a nivel nacional. Muchísimas gracias. José Alejandro Mejía, hablar un poco acerca estamos en un escenario económico bastante retador y ahorita hablábamos de esos 40 años de trayectoria de Camu y cómo se han ganado la confianza de los quindianos. Es importante conocer qué ha hecho Camu para no solo mantener, sino fortalecer la apuesta a los compradores e inversionistas que no solo están en la región, sino también que vienen del extranjero para hacer crecer este territorio. Muchas gracias y para nosotros eso es fundamental. Creo que esa construcción de confianza con el mercado es lo que nos ha permitido sostenernos durante 40 años de forma ininterrumpida construyendo. Es vital y creo que eso lo logramos como lo primero es con cumplimiento. La constructora en estos 40 años hace todo para poder cumplir a los clientes con su sueño de una vivienda con nosotros. Hemos tenido proyectos que posiblemente no den los mejores números o situaciones muy complejas, situaciones que nos toca replantear, pero el logro o la meta siempre es cumplirle a los clientes, tener un cumplimiento de que el cliente quede con una vivienda. Lo segundo es una concepción de la vivienda como una inversión a largo plazo. Nosotros a un cliente no le vendemos para que vea bonito el render y nos firme la escritura y lo dejamos de ver. Nuestro sueño con los clientes es que nuestro cliente, 1, quede contento con su producto a largo plazo y que 2, se vuelva o un referidor o un recomprador. Y hoy es uno de nuestros principales canales. Hoy nuestro principal canal es el cliente que refiere a otro cliente y le dice, mire, con Camu me fue bien, compre con ellos. O el cliente que repite compra. Hemos tenido clientes que vienen mejorando su vivienda y nos compraron, no sé, hace muchos años en Sorrento, luego se pasaron a Altamira, luego se pasaron a otro lugar como Los Socobos y hoy nos están comprando en el sector de la China y van a comprar en Brasia por la Tebaita. Entonces hemos tenido clientes que han pasado por 5 o 6 casas que muestran esa satisfacción y ese es nuestro sueño, que el cliente compre donde se proyecte a futuro y que luego de estar habitando vea cómo eso es una realidad. Entonces creo que lo primero es ese objetivo de que el cliente quede contento a largo plazo. Lo segundo y muy importante es esa prudencia, planeación y visión ante entornos económicos tan cambiantes. Somos una empresa atada a este territorio, que enamorada del territorio, convencida del mismo, que de aquí no nos vamos a volar en ningún momento, entonces estamos para cumplir. Pero segundo, que tampoco tenemos una ambición rota por hacerlos más grandes o más, sino tenemos la prudencia de poder construir lo que creemos que es bueno, que es rentable y que es posible.
para que poder al final cumplirle a ese cliente, porque podríamos enfrascarnos en proyectos quijotescos, en temas que no cierran financieramente, y eso haría que nos desplomemos y que le incumplamos al cliente. Entonces creo que lo primero es esa concepción de que el cliente vea materializada su inversión a futuro con felicidad, y lo segundo, la prudencia y el conocimiento para poder por lo menos prever, que no siempre lo logramos, pero prever que lo que lanzamos pueda llegar a buen puerto. A José Alejandro de la constructora Camu, a Leonardo en representación de Confenalco, a Lina Marcela en representación del gobierno departamental a través de Proyecta, y a Milena, gerente de Camacol, pues muchas gracias por acompañarnos en este foro de alianza entre La Crónica y UFM 102.1. Milena, muchas gracias, un placer nuevamente este espacio compartido desde la Universidad de los Quindianos. Gracias a todos ustedes por conectarse con nosotros, a nuestros invitados.